Lo vendaron y lo golpeaban. Le decían, si eres el Hijo de Dios, dinos quién te golpeó. Profetiza. Lo escupían. Agarraban un látigo y lo azotaron. Los látigos romanos tenían huesos o metales en las puntas de 3 cuerdas. Y en cada latigazo que le daban, arrancaban carne viva. De tal manera que la profecía dice que sus huesos se podían contar. Las heridas se le hincharon. De tal manera que dice Isaías 52 que fue desfigurado de los hombres del parecer. De tal manera que las naciones se asombraban porque no tenía aspecto humano. Fue desfigurado de tal manera de los hijos de los hombres, su parecer. Como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas, dice Isaías, fuimos nosotros curados. Mas todos nosotros nos descargamos como ovejas. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Herido, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por el sacrificio de Cristo. Porque este es un momento de conmemorar y dar gracias a Dios. Porque lo que usted ve aquí hoy es símbolo del cuerpo y sangre de Cristo. Que este sacrificio que Jesucristo hizo redimió toda deuda que nosotros teníamos. En camino a la cruz, las hijas de Jerusalén lloran por él. Le sale al encuentro un hombre de Arimatea, José de Arimatea, quien le ayuda a llevar la cruz. Imagínense que, habiendo pasado una noche de desvelo y tantas noches más, aparte de eso, los latigazos, aparte de eso, la desangración a causa de las heridas, la infección que esto acarrea, la fiebre posiblemente que ya tenía a causa de la infección, la debilidad de no haber comido toda esa noche, la presión y la angustia que había pasado toda esa noche, estaba agotado. De tal manera que en camino al Gólgota no podía ya más con la cruz. Pero ahí estaba un hombre dispuesto a ayudarle. Hombro con hombro. Caminaron hasta la cumbre. Y estando en la cumbre, vinieron, como era la costumbre de matar a los malhechores. Era una muerte horrorosa. Usaban unos clavos como de 5 pulgadas y se las enclavaban en el lugar más delicado, donde están los nervios. Lo ponían una mano a un lado, otra a otro lado en la cruz. Y sus pies los ponían juntos y los enclavaban también. De tal manera que era una posición tan incómoda, aparte del dolor que le producían los nervios ya traspasados, que el más mínimo movimiento era un aguijón en el corazón. Sus huesos se descoyuntaron completamente. Porque por lo mínimo que un hombre pueda pesar unas 130 libras, sostenido por la muñeca de su mano. No era con sus dedos, con la muñeca acá. Y que cada movimiento y cada respirar, ese ahogo que puede sentir un cuerpo descoyuntado y en una posición mala. La presión de la sangre en su cabeza le producía un fuerte dolor de cabeza. Porque no tenía una circulación. Aparte de eso, de las cangrenas que ya tenía. Angustiado él y afligido. Y lo único que dijo: Padre, perdónales. No saben qué hacen. No saben, no les tomen en cuenta este pecado. Llegó un hombre ahí, un soldado romano,
Dice que le traspasó con una lanza. Esa lanza le llegó hasta lo más profundo y rompió el corazón. De ahí manó sangre y agua. De tal manera que hasta lo último de la gota de sangre salió de él para salvar a la humanidad, para lavar los pecados de todos nosotros. Y cuando estaba en las últimas horas, minutos de su vida, dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La multitud que estaba ahí no le entendió y dijeron: a Elí llama. Pero él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así como la agonía que sintió en Getsemaní, ahí fue el último momento. Amén, gloria a Dios. Porque estaba sintiendo el peso del pecado de la humanidad. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado hace separación entre Dios y los hombres. Porque el pecado es enemistad contra Dios. Y es por eso que el hombre que no viene de arrepentimiento automáticamente está enemistado contra Dios. Y es ahí, no es que el Padre fuera un ingrato, sino porque la justicia y la santidad de Dios no le permitía. La naturaleza de Dios no permitía ningún contacto con el pecado. Y es por eso que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aparte de que sus discípulos lo habían abandonado, uno lo había entregado, otro lo había negado, sentía el desamparo del Padre. Ese era un dolor tan grande. Imagínense que si Jesucristo, cargando el pecado de la humanidad, sintió esa tal agonía, ¿cuánto más un hombre como nosotros podrá cargar con el pecado encima? Yo no entiendo por qué la gente que escucha el mensaje de Dios no puede comprender que el pecado que anda pesa y lo va a llevar a la condenación. Y que existe el antídoto para eliminar y quitar el pecado del hombre. El sacrificio que Jesucristo vino a hacer es un sacrificio vivo, santo, agradable, perfecto para limpiar al hombre del pecado. Y que es por gracia la salvación, no tiene nada que hacer. No es que sea barata, sino que es un regalo de Dios. Porque el hombre que confiese que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos será salvo. Es confesión de fe, amén. Que somos justificados por el sacrificio de Cristo. Amén. Nadie puede justificarse a sí mismo sino el Padre que lo justifica. Amén. Gloria a Dios. Estando ahí en la cruz, Jesucristo derramó su sangre hasta lo último. Y cuando hubo expirado, dijo: consumado es. Hecho está. Amén. La obra estaba perfectamente terminada. Ya no había nada más que hacer. Ya había ganado la batalla y había triunfado. Allá en Getsemaní estaba en la cumbre de la batalla. Así como Adán estuvo en aquel huerto y perdió la batalla, Jesucristo estaba ganando la batalla en un huerto. El viejo Adán había perdido la batalla en el huerto dejándose llevar por los placeres del pecado. Pero el nuevo Adán estaba triunfando sobre el mismo Satanás. Y cumpliendo la profecía que decía: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y ahí le estaba dando el golpe más aplastante a Satanás sobre la cabeza. Gloria sea el nombre de Jesús. Alabado Dios. Siguiendo como estaba la profecía, Jesucristo es llevado, es bajado de la cruz. No pudieron quebrar los huesos, como era costumbre que para acelerar la muerte le quebraban los huesos. Jesucristo ya había expirado. Para que se cumpliese la profecía, no será quebrado el hueso suyo. Fue llevado a la tumba, los discípulos consternados, afligidos, desamparados. Pero sin embargo el Señor, como lo había anunciado, que al tercer día iba a resucitar, así fue. Y salió triunfante de la tumba. La tumba no pudo retenerlo más.
Y aun cuando las huestes de tinieblas y Satanás estaban haciendo fiesta en los infiernos porque habían matado al heredero de la viña, habían matado al Hijo de Dios, pero no fue así. Jesucristo se levantó triunfante, venciendo sobre la muerte. Aleluya. Gloria al Señor. Y le quitó las llaves del Hades. Así que la muerte ya no tiene más potestad, porque Él quitó el aguijón de la muerte y la ferocidad de la tumba. Oh muerte, yo seré tu muerte, sepulcro, yo seré tu aguijón. Así que el creyente no tiene nada más que temer, porque la muerte ya no tiene aguijón. Es como que ver a una avispa sin aguijón, ya no hace nada, porque Cristo venció. Aleluya. Gloria. El Señor, ansioso de que los discípulos fueran a buscar un lugar donde comer la cena, porque le encanta el convivio, le encanta la comunión, le encanta el compañerismo, le encanta que la gente entienda lo que Él quiere para nosotros. Esa es la preocupación que Jesucristo tenía por sus discípulos, que los discípulos pudiesen entender que lo que iba a pasar era para redimir la humanidad. Y aunque sus discípulos al principio no entendieron la muerte de Cristo ni lo que les hablaba, sin embargo, después sí lo entendieron. Y cuando comprendieron esto, no pararon de hablar de la grandeza de Jesús. No pararon de decirte que el sacrificio de Cristo era lo único. Por eso que el apóstol Pablo dice que si Jesucristo no resucitó, en vano es la predicación. En esta noche Jesucristo está buscando un lugar donde cenar. Sí, Señor. Yo no sé cómo está su corazón. Aleluya. Yo no sé si su corazón ya está predispuesto. Porque es muy lamentable que venimos a la casa de Dios, a un lugar de comunión. Eso representa la cena para comunión. Y no venimos predispuestos muchas veces. Porque esto es para conmemorar el sacrificio de Cristo. Y por eso que hemos hecho un breve relato. Porque si hablamos detalle por detalle, no nos alcanzaría la noche. Una conmemoración del sacrificio de Cristo. Eso es lo que Jesucristo encomendó, hacer esto en memoria de mí. ¿Por qué razón? Porque teniendo los ojos puestos en la cruz, no lo vamos a abandonar. Porque teniendo la mirada en el galardón y en el sacrificio de Cristo, no vemos las diferencias que hay a nuestro lado. No hay lugar para que estemos mirando a cierto hermano. No hay lugar para que vayamos tras las modas ni las corrientes de este mundo. Viendo a Jesucristo no hay lugar para deseos engañosos. Viendo a Jesús no hay lugar para pecar contra Dios. Por eso que Jesucristo dice, hacer esto en memoria de mí. Para que tengan patente el sacrificio que yo hice por ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. Para que consideren que lo que yo hice fue grande y no hay más que hacer. Le dijo a sus discípulos, preguntad al padre de familia, ¿dónde está el aposento? Aleluya. Yo esta noche le hago la pregunta, ¿cómo está su aposento? ¿Ya está preparado? Gloria sea el nombre de Jesús. Porque eso es lo que Él quiere. Yo le digo a nuestra amiga que está acá, ¿dónde está el aposento para que sea el Señor? Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo toco la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Cristo te ama. Cristo le ama. Y hubiésemos querido ser más detallistas en cuanto a lo que el Señor hizo por nosotros, pero usted quizás tiene mucho conocimiento en cuanto a esto. Quizás ya ha sido cristiana o conoce el Evangelio. Qué bueno. De manera que, ¿cómo está su aposento? ¿Dónde está el aposento para que sea el Señor? ¿Quiere abrir las puertas de su corazón para que el Señor entre en su vida esta noche? Hágalo esta noche, gloria al Señor. Hoy es el momento oportuno, hoy es la noche de salvación. Aleluya. ¿Para qué dejar para mañana lo que hoy podemos hacer? Mañana no es nuestro. Mucha gente se muere de la noche a la mañana sin saber por qué.
A veces un derrame cerebral, quizás un paro cardíaco o tantas cosas, enfermedades que se levantan en este tiempo. Es necesario que el hombre tenga su vida asegurada. ¿Por qué aventurar cuando ya hay algo seguro? ¿Por qué decir, lo voy a hacer después cuando hoy tenemos el momento oportuno? Hoy es el día. ¿Qué dice? ¿Quiere entregar su vida a Cristo esta noche? Pasa adelante. No lo piense mucho. El Señor no lo pensó tanto. No lo pensó tanto porque Él veía la humanidad. Él veía los redimidos que iban a ser por su sangre. Y sin embargo se entregó. Esperamos que la palabra germine en su corazón y medite que el sacrificio de Cristo es el único. Ninguno puede venir al Padre, dijo Jesucristo, si no es por mí. Porque Él es la puerta, Él es el camino al Padre. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Dónde está el aposento? Para que sea el Señor. Bueno, dejamos el tiempo para que dé continuidad